Hola a todos, muy buenos días para algunos, muy buenas tardes para otros y buenas noches para otros también. Soy Claudio González Vidal, fundador de Profundización del Ser, y les doy la bienvenida en este nuevo año, en este nuevo equinoccio astrológico. Eh, Ayer comenzó a regir Aries, que es el primer signo zodiacal, y por lo tanto vamos con todo en este nuevo año. Les deseo lo mejor a todos ustedes. Bueno, hoy día les traigo un video muy especial porque vamos a hablar de la casa décima, teniendo a Neptuno en esa casa. Ojo que yo no tiendo a hablar de transiciones, de tránsitos en el fondo, sino más bien de cómo influye un planeta en en tu casa, de tu carta natal, es decir, en el momento en que tú naciste, no con respecto al día de hoy. Ahora, si tú quieres ver cómo es el tránsito, igual podrías analizarlo en términos generales, pero esto más bien es en términos de la energía con la cual tú quisiste nacer. ¿Ya? Eh, Partamos de la base de quién es Neptuno. Neptuno es el planeta que rige los mares, es el planeta del dios Neptuno, el dios romano Neptuno, y el dios griego se llama Poseidón. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacía este dios? Este era un dios de los más imponentes y los más poderosos porque era el dios de los mares. ¿Qué es el mar? El mar representa las emociones, ya las emociones más profundas, el inconsciente colectivo, los arquetipos, la imaginación, em, ¿qué más? Esos sentimientos de redención, de la compasión, de ser parte de un todo. El océano es vasto, es gigante, es profundo. Em, Más que nada eso es Neptuno a grandes rasgos. Ahora, la casa décima es representada por Capricornio, es donde está el MC, el MC en la carta natal, que significa en griego medium coeli, que significa medio cielo, medium coeli, ahí está. Y, y básicamente representa la casa del éxito, de las empresas, de qué es lo que tú vienes a aportar a este mundo que tenga que ver con los colectivos, pero desde un ámbito más estructural. ¿Qué es lo que tú vienes a estructurar este mundo y qué forma tú le quieres dar para que se manifieste en la realidad? Ahora, Neptuno, como es un planeta más poético, artístico, eh, a grandes rasgos, nos va a dar más que nada proyectos en ese ámbito y nos va a ayudar también a dar organización y plasmarlo y manifestarlo en la realidad, todos nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestra imaginación. Eso a grandes rasgos, esa es mi opinión. Ahora vamos a leer la opinión de Liz Green. Les tengo un libro muy especial que se llama Liz Green, que es el que he venido leyendo en todas las casas. Y ahora les quiero regalar una lectura en la casa 10, ¿ya? Neptuno en la casa 10. La autora se llama Liz Green, es una autora que aparece en astro.com, no sé si se han metido en esa página, y ahí pueden ver que hay algunas cosas de Liz Green. Bueno, este es el libro de Neptuno y vamos a comenzar con la lectura ahora sin más nada. Ir directamente al grano, como buen Aries. Ya, esta es una casa compleja, dice la autora, porque no se refiere exclusivamente a la profesión, el éxito y el prestigio en el mundo exterior. Esta última casa angular, ¿por qué angular? Porque la casa uno es angular, la casa cuarta es angular, la casa séptima es angular y la casa décima es angular. ¿Y por qué son angulares? Porque se forma la famosa cruz, ¿ya? Esta es una casa compleja porque no se refiere exclusivamente a la profesión, el éxito y el prestigio en el mundo exterior. Dice, esta última casa angular indica también una dimensión muy especial de la madre o del arquetipo materno. Es la madre como donadora de forma y la madre como el mundo físico. Cuando un bebé emerge a la vida, la realidad física de la madre forma los parámetros de su universo. La madre física y el mundo material son lo mismo. Los límites del cuerpo de la madre y los confines de las leyes que ella impone configuran esencialmente lo que percibimos como límites y confines del mundo que habitamos, y lo que proyectamos en el mundo, después lo asumimos, tratando de configurarlo bajo la forma de una profesión. Cada niño encuentra un determinado componente arquetípico en su madre, encarnado por ella.
Este componente tiñe más tarde la percepción que tiene la persona de lo que espera el mundo de ella y de cómo debe mostrarse para salir adelante en la vida. Es una especie de herencia, pero no es un retrato objetivo de la madre, es más bien un retrato de lo que experimentamos al principio de nuestra relación con ella, y más adelante en nuestros esfuerzos por establecernos como adultos independientes en un mundo lleno de límites y leyes. Los temas indicados por los planetas que tenemos en la casa 10 configuran lo que suponemos en cuanto a nuestro lugar en la sociedad, cómo podemos contribuir, las cuestiones sociales que defendemos o contra las que luchamos, y la persona o máscara que adoptamos en sociedad. No es el comportamiento de la madre personal, sino más bien la imagen mítica que ella encarna para su hijo, lo que domina nuestras percepciones. Nuestros objetivos materiales están, pues, profundamente vinculados con nuestras primeras experiencias de los límites y fronteras establecidos por nuestra madre. Bueno, acá leyendo este texto me afloraron bastantes ideas, primero que todo para aclarar. El dios Jano en la antigüedad era el dios de las diversas caras, de las diversas caretas. El dios Jano representa a Capricornio, lo rige también, es un dios romano, si no me equivoco. Mm, y en el fondo lo que hace este dios es mostrar dos caras. Una cara, una cara interna, una cara interna que en el fondo es una cara em, íntima y una cara externa que es hacia lo exterior. Em, También nos habla acá de que el arquetipo de la madre y cómo la madre nos rige para que nosotros podamos encarar la sociedad. Em, Esto tiene mucho que ver con Capricornio en la casa 10, que tiene que ver con los límites, las leyes, el deber ser. Recordemos que Capricornio lo rige el deber ser y Capricornio siempre va a buscar la cima de la sociedad, la cima en cuanto a la profesión y va a querer siempre ser el mejor. ¿Para qué? Para ser el ejemplo. Porque tienen un deber ser tan fuerte, tan, digámoslo así, tan íntimamente aferrado que buscan ser lo mejor para que para el resto ellos sean los mejores. Pero en el sentido más bien práctico, ya no es como Leo que lo que busca es em, que lo adulen para que él muestre más sus habilidades innatas. Capricornio es más bien un signo de escalar lento, seguro, a punta de esfuerzo, y eso es lo que estamos viendo acá a través de este libro, que nos damos cuenta que la madre rige en el fondo también la forma en que el niño se conecta con la sociedad y qué es lo que viene en el fondo a hacer para ser el ejemplo. ¿Ya? Prosigo con la lectura entonces. Se me fueron algunas ideas que tenía en mente, pero ya van a aflorar, yo estoy seguro que sí. Puede que Neptuno, en la 10ª casa, vea el mundo como un campo de prisioneros para aquellos que necesitan ser redimidos. En estos casos, el hijo suele ver a la madre como una víctima, alguien sobre quien, pese a su amor incondicional, llueven inmerecidamente el dolor y la injusticia de la vida. Es la Mater Dolorosa, cuyas lágrimas lavan los pecados de la humanidad y cuyo sufrimiento exige devoción y recompensa durante toda la vida. Si posteriormente el Hijo proyecta esta imagen sobre el mundo, lo ve lleno de sufrimientos. De ahí que Neptuno en la 10 suele orientarse hacia las profesiones de ayuda a los demás, como medio de dar expresión a la pauta arquetípica, pero también es posible que el nativo con Neptuno en la casa 10 vea a su madre como una histérica, como las fauces abiertas de un gran pez, alguien que, como dijo una vez Alejandro Magno, exige un alquiler exorbitante por 9 meses de alojamiento. También la madre puede mostrar las dificultades psicológicas típicas de Neptuno, si ella misma no ha salido aún de las aguas uterinas. Quizá no esté bien definida como individuo e intente vivir para su hijo y por medio de él. La idealización y el anhelo de fusión típicos de Neptuno pueden existir tanto en la madre como en el hijo. Es probable que ambos compartan un sueño de unión perfecta donde no hay soledad ni conflicto que puedan destruir la eterna felicidad del Edén. Lo que constituye la salvación
es satisfacer las necesidades de la madre y más tarde las del mundo. Las fronteras se desdibujan y el niño puede sentirse llamado a ser no solamente el redentor, sino también alimento para peces, es decir, lo dan a luz, lo alimentan y después lo devoran. Bueno, es bien interesante lo que nos dice aquí. Dice que nosotros buscamos en la casa décima llegar a la cima de la sociedad para redimir a los demás, es decir, a la misma sociedad. Es decir, buscar una profesión en que podamos ayudar a masas, poder llegar a miles. Porque el ejemplo de la cabra cuando sube un cerro, la sube sin mirar atrás, sí es cierto, pero justamente para no entorpecer su camino hacia la cima. Una vez que llega a la cima, muchos libros dicen que Capricornio lo que busca es quedarse en la cima y no moverse de la cima. Pero no es tan así, porque cuando tenemos un Neptuno en la casa décima, nosotros lo que buscamos es salvar a los demás, ¿cierto? Sí. Entonces, inevitablemente cuando lleguemos a la cima, vamos a buscar bajar de la cima para poder señalarles el camino más fácil a los demás, para poder ayudarles a no transitar por el mismo lugar que nosotros transitamos y que nos costó tanto. Porque la casa décima es de sacrificio. La casa décima es de un trabajo duro. Ya, por tanto, cuando tenemos un Neptuno en esa casa, rompemos ese ego y buscamos unificarnos con los demás. Y la única forma de hacerlo es no siendo egoísta, sino más bien siendo compasivo, siendo magnánimo, siendo generoso, con todo lo que nosotros aprendimos para poder enseñar a los demás el camino hacia la cima. Ahora, nos habla de una madre que probablemente sea una madre que nos necesita a nosotros. A nosotros yo hago referencia a ustedes que tienen a Neptuno en la casa décima, ¿vale? Yo me pongo en el lugar de ustedes. Entonces yo en este caso tendría una madre que probablemente no tenga las habilidades que yo tengo para enfrentarme al mundo. Por tanto, ella va a querer o primero vivir la vida a través de mí, cosa que ella no pudo lograr porque ella estuvo muy enfocada en sus penurias, en sus llantos, en sus dolores y sanándose a sí misma. Entonces nos tuvo a nosotros y nosotros somos su máxima esperanza para ella poder conquistar el mundo o poder conocerlo de otra forma. Entonces nosotros como vemos a nuestra mamá, que es una mamá que ha sufrido mucho, nosotros buscamos salvarla primero a ella y para lograrlo primero nosotros tenemos que nutrirnos de lo mejor, ya buscar el prestigio, el éxito, lo máximo, pero hablando en el sentido no del ego, sino que en el sentido de que nosotros vamos a buscar lo mejor de lo mejor para entregárselo a nuestra mamá, poder apercibirla, que nuestra mamá esté bien, cuidarla, ya establecerle ciertos límites. Es muy... Esto era algo que les quería contar antes. Capricornio es de los ancestros, ¿ya? Es generalmente es una casa que viene a liberar nuestros antepasados de ciertas cargas y ciertos patrones que han sido limitantes para seguir evolucionando, ¿ya? Capricornio es un signo que además de representar el éxito hacia la sociedad volcado y también hacia el éxito interior y la disciplina, también busca sanar y llevar en la carga, en los hombros, a todo tu antepasado. En el fondo es como ser el salvador. Y con Neptuno ahí, más todavía. Entonces vamos a ser el redentor de nuestros antepasados, de nuestra mamá, y a través de eso vamos a ser mejores personas y vamos a poder dar el ejemplo hacia la sociedad y luego vamos a poder salir a la sociedad sin el deber ser de tener que cuidar primero a nuestros antepasados porque ya los sanamos y ahora vamos a dedicarnos a la sociedad. Son personas muy muy fuertes que lo que buscan es redimir a los demás, pero en un sentido mucho más amplio, mucho más estilo superhéroe, ¿ya? Continuamos con la lectura. La sensibilidad neptuniana para los mensajes no verbales de la madre se puede extender también al colectivo por medio de esa otra vocación favorita de Neptuno, que es el mundo de la escena y la pantalla. Este ámbito de actor, ya de pintor, de ser un artista. En la participación mystique, bueno, este es un término francés, en la participación mystique entre el actor y el público, Neptuno en la casa 10 puede recrear el estado de fusión original nutriéndose de una respuesta positiva y experimenta un profundo sentimiento de pérdida, angustia y desesperación. Si el público rechaza su ofrenda,
El colectivo se convierte así en la encarnación de la fuente, el universo, Dios, a eso se refiere con la fuente, que con su amor y su aprobación da la vida, mientras que con su ira la amenaza. Neptuno en la 10ª casa indica una relación profundamente ambivalente, tanto con el colectivo como con la madre personal, al convertirse en lo que ellos necesitan y quieren, que es lo mismo que la madre quiere y necesita. Ya primero estamos nutriendo a nuestra madre, recordemos. Neptuno en este emplazamiento se asegura la ilusión de un amor incondicional. Sin embargo, tal como pudieron comprobar todos los emperadores romanos, la bestia de múltiples cabezas se refiere aquí a la hidra, ¿ya? A la hidra. Es tan propensa que fue la que dañó a Quirón en la herida de su pierna y nunca pudo sanar. Y por eso Quirón sana a los demás. Yo creo que después vamos a seguir con Quirón, porque es muy interesante Quirón. Y después vamos a ir con el Nodo Norte, pero esos son vislumbramientos que les voy dando a ustedes, los capricornianos, la casa 10ª Neptuno. Lo he estado pensando bastante. Yo creo que Quirón sería una buena seguidilla de este proyecto. Dice así. Dice, sin embargo, tal como pudieron comprobar todos los emperadores romanos, la bestia de múltiples cabezas, dígase Hidra, es tan propensa a volverse en contra de sus redentores como a adorarlos. O sea, es una bestia que adora a la gente que la salva y a la gente que no la salva. Shakespeare dedicó a este tema muchas de sus obras, en particular Coriolano. Neptuno en la 10ª, por mediación del talento del actor, puede parecer fascinante y misterioso a los ojos del público, pero también puede terminar siendo una víctima, debido a una identificación inconsciente que desencadena el mito de la víctima redentora en la vida mundana. Un buen ejemplo de esta dimensión de Neptuno en la casa 10 lo encontramos en la carta de la princesa de Gales, que estudiamos ya en el capítulo 8. Pueden ir al video del capítulo 8 y ahí habla de la Diana Príncipe de Gales, de la princesa Diana de Gales. Y lo que hace en el fondo hablar acá, para hacerles un resumen, es que en el fondo tener a Neptuno en la casa 10ª es conectarse con el arquetipo universal del Redentor. Si tú vives esa máscara, si tú vives eso, es probable que sí, salves a mucha gente, pero es difícil de sostener, porque es una máscara al fin y al cabo, es un personaje. Y nosotros en este mundo tenemos ciertos personajes para ciertas actividades, pero no son sostenibles en el tiempo. Por lo tanto, lo más importante acá es ser uno mismo y desde allí poder salvar a los demás. Desde allí poder ser un ejemplo para los demás y que los demás nos sigan solos. No es necesario, en el fondo, entretener para que nos sigan. ¿Ya? Ebertin, a esta autora que se llama Liz Green, le encanta Ebertin. ¿Ya? Ebertin debe ser un autor de astrología también, que a ella la debe inspirar mucho, así que vamos a hablar. Dice, Ebertin habla no solo de objetivos extraños, sino también del logro de los propios objetivos por medios retorcidos. Debido a la pasividad y la sensación de desvalimiento típicas de Neptuno, el nativo puede sentir que su progreso en la vida no está en sus propias manos. Cualquier esfuerzo por hacer planes para el futuro suele ir acompañado de una actitud fatalista, y puede que el nativo vaya a la deriva, de un trabajo a otro sin ninguna motivación interior y dependiendo de la ayuda de los demás. Así se convierte en un niño que se conforma con satisfacer las ambiciones y expectativas de su madre, ansioso de complacer, pero que no percibe en su propio interior ningún impulso que lo lleve a tomar una decisión independiente. Para algunas personas que tienen a Neptuno en la 10ª, la vocación no es una elección, sino una necesidad dictada por compulsiones inconscientes que, sin importar que se las interprete como algo infantil, espiritual o una combinación de ambas cosas, no admiten ninguna otra opción. Otras personas con Neptuno en la casa 10 ven el mundo como un lugar demasiado vasto, ¿ya? Confuso y abrumador, como el mar, y sienten que no hay un yo capaz de reclamar su sitio en él de un modo voluntario y consciente. Así pues, Neptuno en la 10ª puede transformarse en una víctima de la sociedad, en un perdedor,
y no por falta de capacidad, sino debido a un oscuro masoquismo que prefiere el martirio antes que asumir una identidad definida. En estos casos el nativo puede sentirse conscientemente víctima de fuerzas sociales opresivas, gobiernos conservadores, actitudes patriarcales, el capitalismo u otros buenos ganchos para colgarle sus proyecciones de Saturno, y quedarse esperando el milenio, cuando los malos sean derrotados y los mansos hereden la tierra. Bueno, lamentablemente eso no va a ocurrir, por tanto acá lo que hace la autora a través de esto que dijo, que era bastante fuerte en el fondo, es que no se preocupen de lo que quiera su mamá, que no se preocupen de lo que quiera el papá, que tampoco se preocupen de lo que quiera la sociedad. Ustedes tienen que buscar su propio camino. Eso es lo que justamente ustedes vienen a maestrear con Neptuno en la casa décima. Es a salir de esta agua y decir yo voy a nacer como estilo Aries cuando todas las almas viven bajo el mar o bajo la fuente o están en la fuente, están todas cómodas, están todas sumergidas en un, en un sentido colectivo que no hace más que seguir el patrón de servir a este propósito existencial y no cuestionar nada y sentirse cómodo en el útero de la madre. Se podría dar de muchas formas, explicar de muchas formas la casa, perdón, Neptuno, pero cuando estamos en la casa décima tenemos que encontrarle un sentido a lo que nosotros queremos realizar y es que sea un sentido que a nosotros nos llene el alma, ¿ya? Eh, ¿Por qué Aries? Aries representa el nacimiento. Ahora que estamos comenzando marzo, 29 de marzo, comienza el equinoccio de la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur. Y eso determina el nacimiento del nuevo año astrológico, que representa Aries, el nacimiento, la persona que sale de las aguas neptunianas y se da cuenta que no quiere ser el yo colectivo, no quiere seguir siendo víctima o no quiere seguir siendo parte de un sistema que es demasiado vasto, demasiado confuso, que no hay un yo propio, sino que yo me mezclo en las aguas y no tengo oportunidad de salir, sino que toma su fuerza interior, sale afuera y dice yo quiero ser yo. Entonces ahí nace el yo soy. Entonces Piscis o Neptuno, que lo rige, representa esas aguas mansas, tranquilas o furiosas, pero que nos absorben y no nos dejan ser nosotros mismos. En cambio, Aries, que es el siguiente del nacimiento. ¿Y por qué le hablo de Aries? Porque Aries es un signo cardinal. Al igual que Capricornio, al igual que la casa décima representa un signo cardinal. Y los signos cardinales son el ejemplo a seguir. Ya, para ser alguien cardinal, nosotros debemos dar el ejemplo. Debemos ser los primeros, debemos ser los mejores. Y por último, tener la iniciativa propia. Que cuando nadie se mueve, nosotros somos los primeros en movernos. Entonces, si nosotros tenemos Neptuno en la casa décima, es importante tener la convicción de que lo que nosotros hagamos, lo que nosotros realicemos, sea lo mejor que nosotros podemos realizar, ¿ya? Y por una iniciativa propia y no porque nuestra madre o nuestra sociedad nos diga lo que tenemos que hacer. Y es allí donde el Neptuno en la casa décima muere, ¿ya? Cuando en el fondo nosotros decidimos qué hacer con nuestra vida, nosotros decidimos qué hacer independientemente de los anhelos de nuestra madre, de los anhelos de la sociedad, nosotros tomamos el bastión y caminamos nuestro propio camino. Bueno, gracias por escucharme. Ahora voy a continuar con la lectura. ¿Crees que habíamos terminado? Falta poquito. Falta poquito. Lo que pasa es que este es un libro muy amplio que habla de muchas cosas en párrafos cortos. Entonces es importante que yo te diga más o menos que te traduzca lo que quiere decir la autora. ¿Ya? Y también así poder complementar lo que dice la autora, porque en el fondo esto no es un audiolibro, sino que en el fondo es compartir conocimiento a través de una lectura en vivo y que nosotros podamos reflexionar y podamos sacar mejores conclusiones de las que existen en el libro o poder complementarlo para poder entenderlo mejor. Ya. Si uno se identifica con la víctima redentora en calidad de proscrito, como sucede con la mayor parte de los mesías en el contexto de su entorno social,
es probable que sienta que para conseguir cualquier cosa es necesario engañar. Puede haber una necesidad urgente no solo de actuar de forma subversiva, sino también de que a uno lo descubran. La persona organiza inconscientemente su propia caída, ya sea dejando indicios de actividad deshonesta o bien enredándose con un colega o un socio comercial deshonesto. También puede ser que dé por sentados ciertos supuestos, por ejemplo, que está por encima de la sociedad en que vive. En ocasiones, Neptuno en la décima va asociado con escándalos. Un llamativo ejemplo de este tipo de autosabotaje neptuniano nos lo ofrece el compositor y cantante estadounidense Chuck Berry. Durante los años 60 y 70 logró una gran popularidad gracias a su original mezcla de rock duro con música country y western, con éxitos como Maybelline y Johnny B. Good, y un éxito mayor aún con dos películas, Go Johnny Go y Let the Good Times Roll, y en 1984 obtuvo el premio Grammy. En su carta natal dice la autora, yendo a lo preciso, Neptuno está emplazado en Leo en la casa 10, en sextil con el Sol en la 12, ya, y forma una cuadratura en T con Saturno en la primera y Marte en la séptima. Ok. A los 18 años le cayeron 3 años de cárcel por robar un coche, y en 1962, cuando tenía 36, lo sentenciaron a otros 3 años por atravesar un límite estatal con una prostituta de 14 años. ¡Wow! Se pasó además otros 4 meses de cárcel por no pagar $108.000 del impuesto sobre la renta, y en 1988 lo acusaron de dar una paliza a uno de sus cantantes. Fuera lo que fuese que iba carcomiendo a Chuck Berry, ni la fama ni la fortuna lo curaron. Su carrera encaja admirablemente con su Neptuno en la casa 10, porque perteneció a un exclusivo panteón de cantantes de éxito que cumplieron los sueños de toda una generación. Sin embargo, él mismo se aseguró de ser perseguido por la ley. Es posible que en esta pauta compulsiva se estuviera expresando su configuración natal Neptuno-Marte-Saturno, en la que el papel de Saturno lo desempeñó la policía y el de Marte la propia e incontrolable violencia de Berry. Claro, la T cuadrada es prácticamente como una sentencia a poder curar de cierta forma o poder aprender en una carta natal. Es dura la cuadratura en T. Bueno, prosigo. Con Neptuno en la décima, es tan probable que el nativo esté noblemente inspirado para servir al colectivo como diabólicamente inspirado para embaucarlo. O bien puede ser que haga un poco de cada cosa. Neptuno en la casa 10 no pierde jamás el talento del hipocrite. Debe ser un término francés. Hipocrite. Tal vez el nativo no sea demasiado neptuniano en otros aspectos, pero el mundo proyectará a Neptuno en él, porque a su vez él proyecta a Neptuno sobre el mundo. Aquí es bien raro lo que dijo, pero en el fondo tiene mucho sentido. Dice, el mundo proyectará a Neptuno en él, porque a su vez él proyecta a Neptuno sobre el mundo. ¿Y quién es Neptuno? El inconsciente colectivo, los arquetipos. Si yo proyecto, si yo tomo la forma de un arquetipo colectivo, por ejemplo, no sé, el loco, el nuevo comenzar, la persona que se lanza al precipicio sin pensar en las consecuencias porque sabe que renacerá, es como el ave fénix, o el del sabio, el que en el fondo siempre está aprendiendo, que siempre está enseñando. Cuando uno se casa con un arquetipo, uno proyecta ese arquetipo en el mundo y el mundo después reacciona en base a lo que nosotros le damos, porque lo que tú das, recibes. Entonces, si tú eres un arquetipo y tú das de eso, vas a recibir algo parecido, porque en el fondo el mundo se va a identificar contigo como que tú estás cumpliendo ese rol. ¿Y cuál es el rol de Neptuno? El rol de la víctima, el rol del artista, el rol del actor, pero no de un actor cualquiera, sino que del actor que asume papeles diversos a lo largo de la existencia y los asume con tanto fervor, con tanta pasión,
que se olvida de que está viviendo un papel y no que está viviendo su propia existencia. No sé si me explico, es difícil de explicar, pero en el fondo es conectarse con el todo y no ser uno mismo. ¿Ya? Acá lo que invita este Neptuno en la casa décima es sé tú mismo, busca lo que tú quieres para que después los demás te puedan ver tal cual tú eres, no que estés cumpliendo un arquetipo. Sí es cierto que podemos ser diversos arquetipos, pero nos van a servir para ciertas cosas. En el fondo nosotros tenemos que aflorar nuestra propia personalidad, ¿ya? Tarde o temprano. Tal vez el nativo no sea demasiado neptuniano en otros aspectos, pero el mundo proyectará a Neptuno en él, porque a su vez él proyecta a Neptuno sobre el mundo. Y el último párrafo dice, generalmente hay un elemento de participación mystique en la vida pública y profesional del nativo, y un elemento dramático en el papel que desempeña a los ojos del mundo. No necesariamente se trata siempre de un gran mundo, ni tampoco todos los que tienen a Neptuno en la casa 10 se hacen famosos, obviamente, pero tienden a hacerse notar debido a su característica mágica de hacer de espejo, ya el camaleón, como le digo yo, que activa las fantasías de quienes no les conocen bien. Ya en el fondo es como un mago que se muestra a la persona tal cual la otra persona quiere que uno se proyecte, en el fondo, y uno proyecta lo que la persona quiere ver. En el fondo uno es como que complace a los demás. Y bueno, dice que activa las fantasías de quienes no les conocen bien, pero el misterio puede desvanecerse cuando la relación se profundiza. ¿M? Y se baja el velo y se conoce a la persona tal cual es, en este caso tú. Y eso le puede generar a otras personas un shock emocional y puede que en el fondo se geste lo que inconscientemente se busca, mm, que es ser el papel de víctima. Me abandonaron, me dejaron solo, la persona me empezó a tratar mal. Y bueno, puede ser porque en el fondo se sienten engañados. ¿M? Y bueno, pero el misterio puede desvanecerse cuando la relación se profundiza. Quienes siguen manteniéndose esquivos, incluso en las relaciones más íntimas, son los que tienen a Neptuno en la primera casa o en la séptima. En este caso, yo, Claudio González. Quienes siguen manteniéndose esquivos, incluso en las relaciones más íntimas, son los que tienen a Neptuno en la primera casa y en la séptima. Pero, independientemente de que atraiga sobre sí la calumnia o la idolatría, el poder de atracción de Neptuno en la décima es enorme, debido a su gran penetración intuitiva en el funcionamiento interior del colectivo. Recuerda el ejemplo, una persona relativamente consciente y que se conozca lo suficiente a sí misma como para no identificarse con la representación mítica que se lleva a cabo en la escena pública, puede poner este poder de atracción al servicio del mayor bien de la sociedad, o como mínimo utilizarlo para proporcionar un enorme placer mediante la expresión de sus talentos creativos o curativos. Lo curativo lo agregué yo porque realmente Neptuno es un planeta curativo, ¿ya? Que a través de de la creatividad de los arquetipos nosotros podemos ir mmm, curando a los demás o curándonos a nosotros mismos. Pero el necesario ingrediente de la conciencia de uno mismo solo puede aflorar si se parte de una confrontación sincera con los temas de redención que se congregan alrededor de la relación con la madre. Sin esta comprensión interior, Neptuno en la décima puede terminar siendo víctima de las fuerzas internas y externas del colectivo, sobre las cuales el nativo en realidad no tiene control alguno. Entonces, para terminar, lo que les recomiendo, sean ustedes mismos, escalen su propia montaña, lleguen al final de la montaña y si sienten compasión con el colectivo, después de haberlo hecho en solitario, pueden bajar a la montaña, no pasa nada y ayudan a levantarse a los demás. Pero para poder lograr escalar mi propia montaña, o para invertir esta montaña en el océano como lo haría Neptuno y poder profundizar, es como lo mismo que escalar hacia arriba, ¿cierto? Como hacia arriba hacia abajo. Entonces vamos a profundizar también, a hacer una montaña pero invertida en el océano y vamos a llegar hasta el meollo del asunto y luego de encontrarnos a nosotros mismos vamos a poder salir a la superficie y ayudar a los demás a conectarse con ellos mismos. Así que tienes una tremenda responsabilidad. Te mando un gran abrazo de luz
Y recuerda seguir viendo mis videos. Me encantaría que si tú quieres los puedes compartir con tus amigos, con tus familiares a través de WhatsApp, Facebook, Instagram, como tú quieras. Yo solamente comparto lo que sé y te dejo un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo capítulo y que estés muy muy bien. Chao.